noches, bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este martes 20 de agosto. Les saluda Adaluz Anjur en compañía de Daniel Amado. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, amigos televidentes y radio escucha, aquellos que nos sintonizan también por nuestras plataformas digitales del Facebook de FETV Canal 5 y también por la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Adaluz, momento de conocer los titulares para esta noche. Adelante. Inician negociaciones en la mesa del salario mínimo. Aumenta desempleo en Panamá. Sector hotelero pasa por su peor momento. En nuestro análisis de la noche, Edwin Cabrera nos hablará sobre las repercusiones tras la construcción de un nuevo puerto en Colombia. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos con la información en FETV Diario. Ministerio de Trabajo, en conjunto con el sector empresarial y trabajador, realizan la primera reunión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Con mucha expectativa se dio inicio la primera reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Salario Mínimo en la sede del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Tuvimos la oportunidad de ya informalmente establecer la primera reunión ordinaria de la mesa de salario mínimo. Hemos podido determinar la creación de una subcomisión que va a valorar y revisar algunas reformas a unos decretos que son la reglamentación nuestra en la mesa, pero también vamos a revisar en esta subcomisión para poder avanzar rápidamente en los tiempos y cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a utilizar del cronograma hacia la tarea que tenemos. Hemos definido una fecha para poder establecer una hoja de ruta hacia el 20 de noviembre para poder establecer los tiempos y poder trabajar en función de lograr un consenso y la mayor participación a esa fecha. De acuerdo a la ministra de Trabajo, Doris Zapata, en esta reunión se inicia el análisis de los indicadores económicos y sociales que servirán para establecer el escalafón salarial que regirá en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero de 2020. Está planteado exactamente en nuestras normas es el tema de la cantidad, los rubros que nosotros tenemos que revisar por profesión y por ocupación. Recuerda que nosotros tenemos definidas 11 ocupaciones y así sucesivamente hacemos la revisión del salario mínimo. Por eso es que se habla de un salario mínimo para algunas clasificaciones más que otros. Ese es un análisis que debemos hacer. El sector empresarial y el sector trabajador, ¿están de acuerdo ambos en los puntos tratados en esta mesa? Sí, nosotros hoy pudimos llegar a un consenso y un acuerdo del establecimiento de estas subcomisiones de trabajo y también de las fechas. Así que estamos todos alineados en función de la discusión que pudimos avanzar hoy. Por parte del sector trabajador, Eduardo Gil, de CONATO, expresó que esperan llegar a un acuerdo en la mesa técnica que evaluará puntos como actividades económicas y canasta básica. En el caso del reglamento y de las regiones en las que vamos a hacer las consultas, ahí no ha habido ninguna discrepancia, tenemos bastantes puntos de acuerdo. Sin embargo, en el caso de las ponencias técnicas, ahí sí hay discrepancia, puesto que hay un enfoque diferenciado entre lo que los empresarios proponen, incluir, por ejemplo, el tema de la productividad, y cosa que no está contemplada en la norma que rige el salario mínimo. Por otro lado, el sector empresarial mencionó que estarán al tanto de los puntos consensuados. Sin embargo, se debe evaluar el tema de productividad. Hay un tema económico en el país, hay una situación difícil. El gobierno ha encontrado unos déficits importantes, se ha hablado de una contención del gasto, de una reducción del gasto para hacerle frente a una situación económica que hace un par de años hemos venido sintiendo. Se han reducido de manera considerable los indicadores de crecimiento del país. La economía está en una situación muy difícil y hay que ser muy cautos en el tema del incremento salarial, dada la situación económica que tenemos en este momento y también cómo vamos a hacer indicadores de productividad. El salario mínimo entrará a regir el 1 de enero de 2020. El próximo 2 de septiembre, la comisión se reunirá nuevamente. Con cámara de Oriel Arcia, Milady Madrid, FETV Diario.
La ocupación hotelera ha caído abismalmente, según el administrador de la Autoridad de Turismo. La falta de promoción turística podría ser una de las causas. El poco ingreso de turistas al país en los últimos años ha ocasionado una baja en la ocupación hotelera, situación que ha golpeado duramente a este sector económico del país. Y es que según el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Armando Rodríguez, esta caída en la ocupación hotelera es algo que Apatel había anunciado con mucho tiempo de anticipación. La asociación desde el 2015 viene diciendo el tema de la promoción. Tuvimos 5 años sin promoción internacional. Bueno, básicamente 7 años. La poca promoción que se hizo fue digital y no hubo continuidad en cuanto a las caravanas de promoción y otras actividades más. Todo eso es que el turismo no se planifica, no se improvisa. El turismo para todo se planifica, tanto para venderlo como para recibir a los turistas. El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Skilsen, ha dicho que actualmente la ocupación hotelera está en un 40%. Hemos tenido un descenso constante en los últimos años, así lo hemos estado presentando en el gabinete turístico y la idea es que está cerca del 40%, lo cual para una persona que sabe de hotelería sabe que eso no da para pagar las cuentas y cumplir con los compromisos bancarios. Por lo tanto es una situación crítica que estamos trabajando en alianza con el Fondo de Promoción Internacional ahora. Durante la Jornada Mundial de la Juventud, la ocupación hotelera aumentó y es que el país tuvo una promoción turística bastante buena. La JMJ fue positiva por toda la exposición que tuvo de gratis, por todo lo que se habló positivo de Panamá luego de nosotros haber recibido tanta información de nuestro país, haber sido objeto de tanta publicidad negativa. La JMJ vino como a refrescar la imagen del país y eso fue muy positivo. Lastimosamente era un evento específicamente de jóvenes que estaba enfocado a ese nicho y los turistas básicamente no dejaron de hacer sus reservaciones o de venir a buscar el destino porque este era un evento multitudinario. Se espera que con la promoción turística la ocupación hotelera aumente significativamente en los próximos meses. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Bien, y el desempleo se eleva a 6,4% en el 2019, convirtiéndose en una crisis social y económica que ha perdurado en los últimos años. Alrededor de una ciudad pujante, con el crecimiento económico mayor a los países de la región, Panamá continúa siendo foco del desempleo en los últimos años, a lo que la ministra de Trabajo, Doris Zapata, dijo que se garantizará la disminución del índice de desempleo. Bueno, nosotros tenemos las cifras formales, que es del 6.4, como ustedes saben, ha estado en crecimiento y nosotros estamos planteando como gobierno nacional cada uno de los pasos que estamos dando en función de establecer nuestros esfuerzos para el crecimiento económico que nos sirva también de paliativo y que podamos nosotros ir trabajando con las políticas públicas de empleo. Para el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, el país está por debajo de la proyección del 4%, por lo que espera una mejoría en los próximos años. Venimos de un ciclo económico donde el crecimiento del PIB no ha estado al crecimiento, digamos, potencial del país. Nosotros, como hemos hablado en reiteradas ocasiones, el crecimiento potencial del PIB está por el orden del 5.5%. Si nosotros como país no estamos creciendo mínimo al 5.5%, no vamos a estar generando esos empleos y por ende no va a bajar la tasa de desempleo. Una de las medidas que se ha tomado en el país han sido las múltiples ferias de empleo de grandes organizaciones multinacionales, pero aún queda en la duda si son realmente efectivas o no. El año pasado Panamá creció al 3.7%, en lo que va del año el crecimiento está un poquito por encima del 3%, nuestra proyección la hemos ajustado al 4%, pero eso está inclusive al 4,5%, todavía estamos por debajo de ese potencial de crecimiento. Nuevamente seguimos entonces en un calendario de 8 ferias que vamos a tener a nivel nacional. Tenemos un global de estas 8 ferias de 7.000 empleos focalizados ya y establecidos con las empresas que están participando en esta feria.
Según cifras de la Contraloría General de la República, la tasa de desempleo se incrementó a 6.4%, 0.6 puntos porcentuales más con respecto a 2018, cuando estuvo en 5.8%. Con cámara de Uriel Arcia, Milady Madrid, FTV Diario. La presidenta de APEDE, Mercedes Eleta de Brenes, reacciona al posible aumento de la edad de jubilación y dijo que es un tema prematuro debido a su complejidad. Este es un tema muy complejo que se va a tener que mirar de una manera holística y tiene que haber una conversación y unos análisis profundos para atender el déficit actuarial de la Caja de Seguro Social. Definitivamente somos de la opinión que las medidas que se tengan que tomar van a ser medidas difíciles, que van a requerir de sacrificios y que vamos a tener que evaluar cuáles son, pero lo que no podemos permitir es que quiebre la Caja del Seguro Social. Eso sería muchísimo peor para los jubilados, para la economía, para el país, para el riesgo soberano económico de Panamá. O sea que vamos a tener que ser muy responsables en las discusiones que se tengan a cuáles van a ser las medidas que se tienen que tomar para poder atender el déficit actuarial multimillonario que tiene la Caja del Seguro Social. Bien, avanzamos en la información. El diputado independiente Edison Brose señaló que los diputados suplentes no son necesarios. Por esta declaración han surgido reacciones. En la actualidad, muchos diputados de la Asamblea Nacional cuentan con el apoyo de los diputados suplentes, quienes tienen como trabajo ayudarles en las actividades diarias dentro del órgano legislativo. Pero según el diputado independiente Edison Brose, los diputados suplentes no son necesarios. Mira, yo he dicho, por mi experiencia como suplente, habiendo sido suplente y presidente de los suplentes, que aquí no tenemos que tener suplentes. Nosotros no tenemos que tener suplentes. Es una de las adecuaciones que hay que hacer. ¿Por qué? Mira, un suplente para poder estar en el pleno tiene que estar habilitado por el principal. Un suplente tiene muchas limitaciones que si no está de acuerdo en criterio con el principal, simplemente está anulado. Ese medio conversó con la diputada suplente de Brose, Yaidelis González, quien señaló que muchas veces los diputados suplentes están atados de manos. Si tu principal no te tiene en cuenta, tú no puedes trabajar bien. Entonces, si tu principal no te va a tomar en cuenta, ¿para qué vas a estar en la asamblea, sabes? Están atados de manos. Sí, estamos súper atados de manos, totalmente. Al consultarle al diputado de la bancada independiente si estaría presentando esta iniciativa de eliminar los diputados suplentes en las próximas reformas electorales, esto fue lo que dijo. Totalmente, ya lo he dicho, y es uno de los cambios que aspiro a impulsar. Actualmente varios diputados de la Asamblea Nacional no cuentan con sus respectivos suplentes, pero para el diputado Hernán Delgado, los diputados suplentes son necesarios, ya que muchas veces los principales no se dan abasto para estar en las diversas actividades que se desarrollan en el órgano legislativo. Yo realmente no comparto absolutamente para nada esa decisión. Pienso que el suplente debe ser parte de esto y además debe estar remunerado. Este asunto de que el suplente no se le va a pagar, yo no he visto una cosa tan absurda. Vamos a obligar a una persona aquí a trabajar todos los días del año como suplente, teniendo casos, y entonces por amor al arte, eso no tiene pie ni cabeza. Con imágenes de José Pérez, Ramsés Betancur, FTV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. Y bien, en la tarde de hoy, la tarde hacia final de la tarde, principio de la noche, este grupo de panameños, hombres y mujeres de distintas organizaciones, de distintos sectores de la sociedad, de distintas edades, se reunieron en la parte frontal del Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia, para manifestar, como decíamos ayer, su desacuerdo, su desagrado, su disgusto con lo que está ocurriendo en la Administración de Justicia. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante no es si fue mucha gente o poca gente. Eso es parte del análisis también, cierto. Pero es un hecho cierto también que el malestar contra la Administración de Justicia por parte de la sociedad va en aumento. Y eso, créanme, que es peligroso. Es muy peligroso.
Hay un reto que tiene por delante el presidente Cortizo y en consecuencia de ello la Asamblea Nacional de Diputados. Y es que ya tienen que nombrar el reemplazo del magistrado Mejía y para enero del 2020 deberán estar los otros 2 magistrados que reemplazan a los 2 que ya se les vence su periodo. Es decir, 3 magistrados. 3 de 9. No es mayoría, pero esos 3, dependiendo de los nombres que mande el Ejecutivo, podrían comenzar a marcar una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia que pueden marcar? El rescate de la confianza de los panameños en la administración de justicia. Es un reto bien grave que tiene el Ejecutivo y que tiene el Legislativo. Sí, porque, cuidado, que el Ejecutivo se pueda aparecer con buenos nombres y el Legislativo se los rechace. O que el Ejecutivo se aparezca con malos nombres y que el Legislativo se los apruebe. O todo lo contrario del anterior. Buenos nombres, aprobación, malos nombres, rechazo. También. Pero tienen que tener claridad que la responsabilidad que tienen es gravísima. Es gravísima porque el cuestionamiento nacional e internacional que hay hacia la administración de justicia va en aumento, no se detiene. Ayer circuló profusamente un artículo del cantautor panameño Rubén Blades, con aroma a billete. Y él, que es panameño, que es abogado y que no vive en Panamá permanentemente, hace una descripción de la situación de la justicia y gira en torno a lo que él denomina el juicio del ex, sin poner nombre, para llegar a la conclusión de que esto anda mal. Bueno, sí, pero es que lo dice Rubén Blades, pero es que lo decimos muchos panameños también. Y por eso, reitero, hoy que se dio esta demostración en la parte frontal de la Corte Suprema de Justicia, probablemente este puede ser un primer llamado de atención. Porque lo que ocurre, amigos televidentes, que en una sociedad, cuando comienza a colmarse la paciencia de los ciudadanos, es como la gota de agua que derrama la copa. Está llena, cae una gota y eso hace que se derrame. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Que hay un desborde de la sociedad panameña en contra del estado de cosas, entre otros que se da a través de la justicia. Y por eso yo reitero, el presidente Cortizo y los diputados tienen una responsabilidad muy grave en cuanto a quiénes serán las 3 personas nuevas que entrarán ahora, porque después el presidente Cortizo tendrá que nombrar, creo que en 2 años más o 3 años más, otros 2, y así por el estilo. No podemos continuar con esta situación. Vamos por un mal camino. El tema de la justicia es responsabilidad de los administradores de justicia. Léase los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son 9. Los magistrados de los tribunales superiores y los jueces, a quienes no se les tiene confianza alguna. Y con estos últimos fallos y estas últimas interpretaciones, menos. Entonces, presten la atención, no solamente a la manifestación de esta tarde, sino también a la responsabilidad que tiene el Ejecutivo y el Legislativo con los próximos 3 nombres. Continuamos con más información. En el segundo bloque le quiero hablar de un tema que me preocupa, los puertos, la estrategia marítima de Panamá. Eso será en el segundo bloque. Bien, es momento de iniciar con las notas internacionales para esta noche, y es que tras 19 días en el mar, varios migrantes saltan al agua desde el Open Arms, desesperados por llegar a la costa italiana. Un gesto de desesperación. 15 migrantes rescatados por el barco humanitario Open Arms se lanzaron al agua el martes para intentar llegar a nado a Lampedusa. Muchos no tenían chalecos salvavidas y fueron socorridos por los guardacostas italianos que los llevaron a la isla.
El barco de la ONG española está varado desde el jueves a pocos cientos de metros de Lampedusa, pero el gobierno italiano le ha negado el permiso de desembarcar. Algunos de los migrantes llevan 19 días a bordo del barco. El martes España decidió enviar un patrullero hasta Lampedusa para recoger a los migrantes en un viaje que le llevará 3 días. La iniciativa busca resolver esta misma semana la emergencia humanitaria, indicó el gobierno español. En Madrid, la organización Amnistía Internacional reclamó un puerto seguro para los barcos que auxilian migrantes en el Mediterráneo. Europa lo que tiene que hacer es acordar ya con carácter urgente un mecanismo previsible de desembarco en puertos seguros, seguido de un sistema de reubicación de las personas que puedan ser solicitantes de asilo. Esto hay que hacerlo ya. Una vez en tierra, hay un acuerdo entre 6 países europeos, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Rumania, para repartirse a los migrantes. Y con el fin de educar a la población a responder en caso de terremoto, Costa Rica realizó su primer simulacro nacional con la participación de más de 1 millón de personas. Costa Rica realizó el lunes su primer simulacro nacional. Más de 1 millón de personas participaron en el ejercicio de prevención de sismos, cerca de la mitad de ellos menores de edad en centros educativos. El país cuenta con 5 millones de habitantes. Ya el país se está preparando mediante simulacros, se está preparando en lo que es asistencia a pacientes, a víctimas, lo que es ayuda psicológica. Por su posición geográfica, Costa Rica es un país altamente sísmico que busca tener una cultura de prevención, destacó el presidente Carlos Alvarado en una ceremonia al cierre del simulacro. Es algo bonito porque es un aprendizaje para el día del evento, uno poder agarrar y poder tener medidas de qué hacer en un caso que se venga en un terremoto. El país registra movimientos telúricos casi a diario, algunos de ellos apenas perceptibles y otros con una magnitud capaz de causar daños en casas y edificios. El incendio forestal en Bolivia, que ha consumido cerca de 500.000 hectáreas de bosque y pastizales, se acercan a la frontera con Paraguay. 5 días de incendios han arrasado con 471.000 hectáreas de bosque, cultivos y pastizales en Bolivia. Casi el 100% fueron provocados por la quema de campos de cultivo y uno de ellos ya está alcanzando la frontera con Paraguay. Así lo informó el lunes la Oficina de Monitoreo de Focos de Calor de la Autoridad de Bosques y Tierras. Las autoridades ambientales de la región de Santa Cruz dijeron además que el panorama es desalentador debido a fuertes vientos y la falta de pronósticos de lluvias hasta septiembre. El presidente Evo Morales, que se desplazó por las zonas afectadas, reportó que se está movilizando a policías, soldados del ejército y helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana. Santa Cruz, motor económico del país y corazón de los cultivos de soja, arroz, trigo y caña de azúcar, fue declarado el fin de semana zona de desastre. El nuevo ministro de Economía argentino, Hernán Lacunza, prometió estabilizar el mercado, cambiarlo y cumplir la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional. Juráis por Dios y por la patria. Argentina tiene nuevo ministro de Economía. Hernán Lacunza asumió el cargo el martes en reemplazo de Nicolás Duhovne, quien había renunciado el sábado tras una semana negra para los mercados argentinos en reacción al revés del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias. En su primera conferencia de prensa, Lacunza prometió estabilizar el mercado cambiario, luego de que la semana pasada la moneda se depreciara 20%. Y el Banco Central usará a su exclusivo criterio y el manejo excluyente o exclusivo de sus herramientas, propondrá todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios en el que se movió la semana pasada. El ministro también se comprometió a cumplir la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional. Argentina está en recesión desde 2018, con un índice de pobreza de 32% y una inflación de 55%. De cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre, Lacunza aseguró que el gobierno tiene argumentos para salir adelante y legar al próximo mandato, que comienza en diciembre, una plataforma robusta para recuperar el crecimiento. Más de 30 pasajeros retenidos como rehenes en un autobús en Río de Janeiro, Brasil,
el hombre amenazó con incendiar el vehículo con las personas dentro. Al final falleció esta persona debido a un disparo de un francotirador. Bien, Daniela, amigos televidentes y radioescuchas, con esta información, luego de este recorrido por el mundo, vamos a realizar nuestra primera pausa aquí en FETV Diario. Así es, Adaluz, así que no le cambien porque ya volvemos con más información. De regreso con este informativo por las pantallas de FETV y la frecuencia de Radio Hogar. Momento de conocer la información eclesial para esta noche. Y luego que el pasado domingo 18 de agosto falleciera el sacerdote Fray Manolo Blanquer a los 80 años de edad, fundador de este canal de televisión FETV Canal 5, se ha dado a conocer que las honras fúnebres se realizarán el próximo jueves 22 de agosto desde las 3 de la tarde en la parroquia Santa Marta para todos aquellos que quieran acompañar y elevar oración por el alma de este hombre de Dios. En más información, este miércoles y jueves el Vaticano y Vietnam continuarán conversaciones diplomáticas con el fin de desarrollar y profundizar relaciones bilaterales. El Vaticano y Vietnam vuelven a sentarse para dialogar. Se trata de la 8ª reunión del grupo de trabajo entre la Santa Sede y la República Socialista de Vietnam, que se llevará a cabo en el Vaticano los días 21 y 22 de agosto. El encuentro tiene como objetivo desarrollar y profundizar las relaciones bilaterales. En particular, serán discutidos algunos aspectos de la vida de la Iglesia en el país, así como preguntas sobre el estado y la misión del representante pontificio residente en Vietnam y la visita del secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, programado para el futuro cercano. Estos acercamientos oficiales comenzaron en octubre de 2016. El último de ellos se desarrolló en diciembre de 2018 y terminó con el anuncio de que la Santa Sede tendría un representante permanente en el país asiático. En 1975, tras la guerra de Vietnam, el régimen comunista extendió a todo el país una violenta represión contra los cristianos. Un hecho que ha costado décadas retomar las relaciones diplomáticas. Y el próximo jueves las Naciones Unidas la dedicarán a recordar a aquellas personas que han perdido la vida a causa de la fe cristiana. El 22 de agosto será el primer día que la ONU dedica a recordar a las víctimas de la violencia motivada por la religión. La resolución fue aprobada el 28 de mayo a propuesta de Polonia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán. Se trata de una iniciativa muy aplaudida por organizaciones que conocen la angustia sufrida por minorías religiosas en países intolerantes. ACN is defending. Desde hace 70 años ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a los cristianos que sufren, sobre todo cuando son discriminados o cuando sufren. Por tanto, estamos muy contentos con esta iniciativa del 22 de agosto porque nos brinda la posibilidad de actuar contra quien usa la violencia. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas perseguidas en todo el mundo son cristianos. Siempre es importante llamar la atención del mundo sobre la persecución por motivos religiosos, porque es un tema que por sí solo está silenciado y la idea de dedicar una jornada al que sufre en el ámbito de la fe es un paso muy importante. Me permito decir que es un paso que se debe hacer por todas estas personas que por vivir su fe se enfrentan a privaciones, discriminaciones e incluso hasta la muerte. Ayuda a la Iglesia necesitada aplaude la celebración de este día, pero subraya que aún hay mucho trabajo por delante. Estamos muy contentos por esta iniciativa porque es un paso en la dirección correcta. Es la primera vez que una organización internacional tan importante como las Naciones Unidas reconoce que hay actos de violencia basados en la religión.
Con esta iniciativa se reconoce que el problema existe y esto permite tomar medidas para el futuro. Ayuda a la Iglesia Necesitada calcula que 1 de cada 5 cristianos en el mundo viven en países donde hay persecución o discriminación religiosa. Todas estas personas que han sido víctimas de la violencia por motivos religiosos, no solo cristianos, serán recordados el 22 de agosto. Hasta aquí la información eclesial. Volvemos al plano nacional y es que el sector inmobiliario y de la construcción ha representado una baja significativa en los últimos años. Se espera que se reactive durante este quinquenio. La industria inmobiliaria y de la construcción está pasando por su peor momento, por lo que ha venido experimentando una caída, así lo dio a conocer Genaro López, dirigente sindical. Bueno, la construcción ha reducido, ¿verdad? La inversión sigue creciendo, pero hay una menor inversión con el año anterior. El gran problema que hay ahora mismo es que los proyectos donde había concentración de trabajadores están en la parte final. Estoy hablando del aeropuerto, que tenía como 3.000, Línea 2, que tenía un promedio de 5.000, Colón, que tenía otros 5.000. Esos proyectos están en su etapa final, la mina, que también ha ido reduciendo. Han salido, qué sé yo, de diciembre hacia acá, aproximadamente como 15.000 trabajadores, y los proyectos que tienen que empezar no han comenzado a contratar personal. Esto significa que Panamá enfrenta en este momento el inventario más grande de los últimos años de viviendas, apartamentos y locales comerciales sin vender. Hay una desaceleración económica. El problema de los locales, tanto casas, es parte del proceso de ajuste, que en este momento deberían bajar de precio porque hay un sobreinventario. Hay un sobreinventario cuando hay un mercado libre porque todo el mundo construye con las expectativas de vender. Pero llega un momento en donde la construcción ha sido mayor que la demanda. Por tanto, pues la lógica nos indica que deben bajar de precio. El problema es que tenemos algo que distorsiona, que es el interés preferencial, en donde para la clase media pues es algo práctico que le es conveniente. Sin embargo, eso distorsiona el mercado porque el Estado está colocando algo así como un subsidio que modifica la tendencia. Este flagelo representa una grave pérdida en la economía panameña que puede ser recuperada, sin embargo, podría tardar muchos años. El problema sigue siendo recurrente en términos de en qué sectores crecemos, quién concentra la riqueza de este país. Panamá ocupa uno de los peores lugares a nivel mundial, el sexto a nivel mundial, el segundo a nivel de América Latina, lo que sigue marcando una mala distribución. Hay una concentración de la actividad económica en el área metropolitana y en las actividades de servicio, mientras que se descuidan las áreas rurales y los sectores productivos de la economía. Este comportamiento es contrario a lo vivido entre el 2008 y 2013, cuando se dio un auge en el sector debido a la migración de extranjeros de países de Latinoamérica, momentos en que el apogeo inmobiliario llegó a su pico más alto. Con cámara de Uriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Francia y Panamá acordaron el lunes crear un grupo especial para el intercambio de información tributaria durante la visita del ministro francés de Cuentas Públicas. Francia y Panamá acordaron la creación de un grupo especial para el intercambio de información tributaria. El documento fue firmado el lunes por el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, y el ministro francés de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, de visita en el país centroamericano. París califica a Panamá como paraíso fiscal, por lo que ambos países buscan mejorar sus relaciones en la materia. Por ahora trabajaremos y cuando tengamos una relación de confianza entre nuestros dos países, cuando esos intercambios automáticos sean perfectos y las peticiones de casos individuales hechas por las autoridades fiscales francesas sean perfectas, estudiaremos si Panamá sale de la lista. Francia retiró a Panamá de su lista de paraísos fiscales en 2012, pero lo volvió a incluir en 2016 con el escándalo internacional de los denominados papeles de Panamá, que reveló cómo desde un despacho panameño de abogados se crearon numerosas sociedades opacas, algunas para evadir impuestos y blanquear capitales. Y especialmente en esos 50 expedientes hay más de 130 millones que han sido solicitados por las autoridades fiscales francesas a contribuyentes que podrían, y uso el condicional aquí, haber ocultado dinero.
Panamá aparece con frecuencia en las listas internacionales de paraísos fiscales, aunque el gobierno ha acelerado las reformas en su sistema financiero para adecuarlo a estándares internacionales y desde 2017 intercambia información financiera bajo parámetros exigidos por la OCDE. Sin embargo, reingresó a la nómina de países no colaboradores contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Y este martes fue presentado un informe por parte de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, luego de hacer recorridos por varios proyectos que están siendo ejecutados por el Estado panameño. La diputada presidenta de la Comisión de Infraestructura, Kaira Harding, dijo que se citará algunas empresas a esta comisión de la Asamblea Nacional. En 9 años. Estamos hablando de irregularidades que no me atrevería a señalarlas porque tiene que haber una investigación jurídica, legal, pero el tema de las adendas, el tema de que en 2 administraciones se ha manejado este asunto de los hospitales, de que se licita diseño, construcción y desarrollo de la obra. La misma empresa después recibe solicitudes de los anteriores ministros de salud, de que se comienza con una cantidad de metros cuadrados, se aumenta, a veces hay edificaciones grandes, millonarias, como ya sabemos, y al final el perjudicado es el pueblo, que tiene estas grandes estructuras que no se terminan. El doctor Nicolás Ardito Barleta se refiere a los temas tratados en Consejo de Gabinete. Entre ellos mencionó el pago adeudado a los productores. Eso ayuda porque los productores recibirán una plata que se les debía y podrán utilizarla para sus trabajos de seguir produciendo y mejorando los frutos del suelo. Así que me parece que es una gran decisión y me alegro que el presidente Cortizo la ha adoptado lo más pronto posible. El diputado de la bancada independiente, Edison Brose, habló del anteproyecto de ley que busca sancionar a aquellos que tienen basura en la calle. Tenemos que poner orden también. Yo creo que este problema de la basura es una responsabilidad compartida. Ciudadanos, empresas, gobierno, y todos tenemos que hacer algo tenemos que hacer. Entonces lo que se busca es que quien se ha sorprendido tirando basura pues se multe, pero lo que se busca es la ejecutabilidad. Anteriormente existía una legislación al respecto, pero existe solamente un solo juez de aseo, es decir, esto está completamente inoperante. Entonces lo que estamos haciendo es ampliando el rango de competencias, de manera que los jueces de paz también puedan ver todos los temas de basura y pueda llevarse el proceso tal cual se llevan los otros procesos con jueces de paz. Amigos televidentes y radio escucha, momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Al volver el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis para esta noche. Así es, y Alejandro Rodríguez, Daniela, con toda la información deportiva. Esto será después de la pausa. Ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Ayer un oyente me envió una noticia de un medio de comunicación social allá en Colombia, aquí, nuestro vecino. Y la noticia da cuenta de la firma de un acuerdo entre el sector estatal y el sector privado para la construcción en los próximos 24 meses del puerto de Antioquia, dice. El puerto de Antioquia quedaría en el Golfo de Urabá, es decir, en el Atlántico colombiano. Recordemos que ya ellos tienen Santa Marta, Cartagena, Buenaventura y ahora podrían tener este de Antioquia, Puerto Antioquia en Urabá. Esto es una comprobación, amigos televidentes, de que no estamos solos en la cancha. Es decir, ¿tenemos el canal? Sí. ¿Y el negocio es pasar los barcos por el canal? No. El negocio es que los barcos pasen por el canal, pero que también paren en los puertos panameños para reabastecer, para subir y bajar mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros los panameños seguimos con este juego de que párame los puertos porque no me gusta lo que pasó con la empresa, las navieras dicen, espérate, ¿a dónde hay puerto? En Colombia, en Costa Rica, manda el barco para allá. Y cuando lo mandas a Panamá, nada más que pase por el canal. Fíjese usted cómo nos podemos disparar en el pie. Con qué facilidad
nos podemos disparar en el pie, porque Colombia, cuidado, tiene costas en el Pacífico y en el Atlántico. Pero además, nosotros somos 4 millones de habitantes, ellos son 44 millones de habitantes. Es decir, ellos solos tienen suficiente movimiento de carga para importar y para exportar. Nosotros no, porque somos tan solo 4 millones. Pero lo nuestro es la ubicación geográfica. Lo nuestro es, sí, está el canal allí, pero que podemos desarrollar en torno al canal puertos y parques logísticos para darle valor agregado a la mercancía. Pero si las navieras y los que embarcan dicen, no, pero espérate, es que en Panamá hay huelga cada rato en los puertos, es que en Panamá cualquiera para los puertos, y es que se van para otro lado. ¿Van a seguir pasando por el canal? Sí, pero el resto de los negocios colaterales no van a parar aquí. Yo creo que, o espero, mejor dicho, más que creer, espero que rápidamente el gobierno del presidente Cortizo y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá rápidamente tengan un diseño de qué hay que seguir haciendo para hacer de nuestra ubicación geográfica cada vez más atractiva y más dependiente para las navieras y para los que envían sus cargas. Sí, de eso se trata. Si hay que bajarle los impuestos, bájenle los impuestos para que siga siendo más atractivo que los puertos de Jamaica, de Cuba, de Colombia, de Brasil, de Costa Rica, de México, de Perú. Que sea más barato venir acá. Es que a nosotros nos interesa, porque eso va a generar empleo, porque eso va a generar los otros negocios del sector logístico. Y porque tenemos la posibilidad de tener puertos y sector logístico en torno al canal y aeropuertos y sector logístico en torno a Tocumen. Esa es la habilidad. ¿Qué hay que hacer? Mejor dicho, ¿qué más hay que hacer? Bueno, la administración Cortizo lleva 50 días ya en la silla y es de suponer que dentro de poco darán a conocer los ajustes que en materia de estrategia marítima estaremos haciendo para que nuestra ubicación geográfica siga siendo clave. Y en virtud de lo clave, vengan más inversiones a Panamá. Y en virtud de esas inversiones, se generen más empleos para más panameños. De eso se trata. No dejar que nuestros vecinos se aprovechen de nuestra ubicación geográfica, que eso es lo que está ocurriendo. Como hay huelgas, como puede que haya mejores precios en aquellos puertos, no sé, las situaciones que sean, los vecinos lo van a aprovechar, porque de Colombia a Panamá por barco me dicen que es cuestión, si acaso, de un día. Entonces, para ellos eso no es problema, para los navieros. Pongámonos de acuerdo y tengamos objetivos comunes como estos, grandes objetivos nacionales con proyecciones internacionales, y de seguir potenciando nuestra ubicación geográfica, que es la clave de esta historia. Continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Sí, profesor, gracias, buenas noches. Estamos listos para la información deportiva aquí en FTV Diario. Para hoy martes arrancamos de inmediato. Es que el técnico de la selección de Panamá habló ayer en conferencia de prensa. Recordemos que siguen en estos microciclos con jugadores del plano local. Escuchemos lo que dijo Américo Gallego. Son muy rápidos los jugadores. Hay jugadores que gambetean muy bien y después no son muy agresivos, y en fútbol a veces tiene que ser un poco agresivo. Pero en definitiva todavía no tengo los jugadores, son de acá, y vamos a esperar a ver cómo empezamos el primer partido, que es lo que más me interesa a mí. La idea es que Dios quiera que salgan 3 o 4 jugadores acá de la liga local. Vamos a estar muy contentos. He elegido, creo que no me equivoqué en la elección que hicimos. Hay jugadores muy joven. Tenemos el caso del arquero, que tiene 18 años recién. Y después de darle forma, cómo queremos que juegue el equipo, no se va a poder, pero ya lo tenemos ambientado, ya saben cómo vamos a trabajar nosotros, y veo un plantel muy unido,
muy unido y buena gente, que es lo que más me interesa a mí. No vine a mejorar, simplemente a que si podemos, no si podemos, que tenemos que clasificar. Ayer, por un ejemplo, vi al arquero y lo traje. No tengo duda cuando veo un jugador que tiene posibilidades, tenga 16 años, 18 años, a mí no me interesa si es joven o viejo, no me interesa, que no hay jugadores viejos acá. No tuvimos muchos problemas en el sentido de que están muchos jugadores afuera y después de la lista de acá, viendo partidos, que es lo que tiene que hacer un entrenador de selección, y después decidirnos. Obviamente que entre los 4 tenemos que sacar algunos jugadores, yo estoy de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo, pero que toman la decisión en todas esas cosas somos entre los 4. Después no hay otro que venga y que ponga un jugador o que saque. Conferencia de prensa completa de Américo el Tolo Gallego, luego de dirigir sus primeros 2 entrenamientos, va a estar mañana también en estos microciclos en el Estadio Rommel Fernández con jugadores del plano local. Ahora la noticia del día de hoy. En las últimas horas, la Federación Panameña de Fútbol confirmó el listado de jugadores convocados para el próximo 5 de septiembre, 5 y 8, donde enfrentaremos en 2 ocasiones a Bermuda en lo que será la Liga de Naciones. Ahí está el listado completo. Los 3 porteros, Luis Manotas Mejía, Joseph Calderón y José Guerra. Ojo, ahí va uno de la LPF, José Guerra, el portero de El CAI. Los defensas, Francisco Palacios, otro más de la LPF. Michael Amir Murillo, Adolfo Machado, Harold Cummings, Fidel Escobar, Giancarlos Vargas, otro de la LPF, Eric Davis y Kevin Galván, nuevamente otro de la LPF, allá van 4. Los volantes, Alberto Quintero, Omar Brownie, de la LPF, también jugador del CAI, Rolando Botello, jugador del Tauro, Adiel Ayarza, del equipo del CAI, Adalberto Carrasquilla acaba de firmar en España, Armando Cooper no tiene equipo, José Luis Rodríguez está en España también, al igual que Edgar Joel Bárcenas, y los delanteros, José Fajardo del CAI, Gabriel Torres, Alfredo Stephens y Rolando Blackburn. Estos son los convocados por Américo Gallego para estos 2 partidos, 5 y 8 de septiembre. El partido de vuelta sería el 8 de septiembre, que será aquí en el Estadio Rommel Fernández. Será la primera prueba de fuego del Tolo Gallego siendo técnico de la selección de Panamá. 2 partidos que tal vez el rival panameño no va a ser un rival que te va a exigir, pero sabemos que Panamá no tiene partidos fáciles y necesita sacar como sea esos 6 puntos en estos 2 partidos para tener cualquier probabilidad de meternos al hexagonal final. En octubre vamos a tener fijo un partido amistoso aún por definir y el otro partido sería ante la selección de México. También en Liga de Naciones en noviembre nuevamente enfrentaríamos a la selección de México. Veremos qué sale a relucir mañana en esa conferencia de prensa, luego de ya conocer esta primera convocatoria que da el técnico argentino en Panamá. Es lo que tenemos en información deportiva. Daniela Daluz con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Gracias, Alejandro, por la información deportiva para esta noche. Hemos llegado a la parte final de su noticiero FTV Diario. ¿Adaluz? Así es, Daniela, de esa manera nos despedimos, pero le invitamos a que siga en sintonía de FTV porque ya inicia el programa Buenas Nuevas para Todos.